Daros la bienvenida a este curso 2020-21 de Escuelas Solidarias que vamos a comenzar en breve. Mientras damos conexión al resto de personas que están intentando conectarse, ya sea a través de YouTube o de Zoom, os voy a recordar algunas de las recomendaciones. Si podéis renombraros y poner el centro del que procedéis, os lo agradecemos. Luego, por otro lado, podréis hacer preguntas, los micrófonos van a estar apagados, pero podréis hacerle preguntas a Pepe Menéndez en el chat, tanto a través de YouTube como a través de la plataforma Zoom. Y al finalizar, pues Pepe Menéndez intentará dar respuesta a todas las preguntas. Yo creo que ya la sesión va a ser grabada, también quería comentároslo. Y nada, le doy paso a Marian de la Coordinadora de ONG de Navarra, que nos va a comentar bueno, pues cómo va a ir transcurriendo este curso en Escuelas Solidarias. Bueno, pues gracias, Rocío, y gracias a todo el mundo por conectarse. Todavía estamos con conexión. Yo tengo como 3 o 4 páginas de Zoom, con lo cual estamos muchísima gente entrando. Como siempre, agradeceros muchísimo la respuesta. Arratsalde on denoi. Voy a hacer una pequeña estructura de lo que va a ser este curso 2020-2021 y lo más importante es dejar espacio a Pepe, que es el que hoy es el protagonista y quien nos va a dirigir un poco la sesión. Bueno, contaros que la respuesta de este curso académico ha sido muy positiva, teniendo en cuenta la dificultad del curso, la situación especial y diferente en la que nos encontramos. Hemos os habéis inscrito 43 centros escuelas solidarias, de los cuales 9 de estos centros están en la modalidad de innovación del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra y 34 centros son de la modalidad de formación del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. Queremos agradecer también al Departamento de Derechos Sociales. Es un trabajo conjunto y gracias a ellos Escuelas Solidarias es posible. Durante este curso académico 2020-2021 queremos hacer hincapié en la necesidad de trabajar la educación transformadora con esa mirada de ciudadanía global que nos interesa a Escuelas Solidarias quizá más que nunca, y sobre todo por la dificultad que esto supone en este momento de pandemia por los protocolos de los centros escolares y las dificultades metodológicas que nos habéis comunicado que estáis teniendo, ¿no? En las llamadas y en las comunicaciones que hemos tenido con vosotras y con vosotros sale a relucir muy a menudo cómo vamos a hacerlo este curso, las distancias sociales que estamos teniendo entre los propios alumnas y alumnos. En algunos centros incluso no se va a poder trabajar por proyectos, no se va a poder hacer las metodologías que hasta ahora teníamos como parte de nuestro ser, ¿no? De esa identidad de Escuelas Solidarias, el trabajar con metodologías críticas, cooperativas, etcétera. Y bueno, desde Coordinadora, desde las instituciones y desde las organizaciones fundamentalmente, esta estructura de curso y estas formaciones van a encaminarse a motivar este trabajo. En peoras nos hemos visto, siempre tenemos dificultades, ¿no?, para introducir curricularmente la educación transformadora en aula, y esta es una más, pero estamos seguros de que podemos hacerlo, de que vamos a encontrar la manera, herramientas y sobre todo que tenemos un equipo de profesoras y profesores que idean y de ONGs que idean materiales día a día y maneras de hacerlo. Os digo la estructura un poco del curso. Hoy es día 28 de noviembre, la próxima formación va a ser el día 25 de noviembre. Subrayaros la fecha porque en principio en la convocatoria de Gobierno de Navarra ponía el 26 de noviembre,
pero por una problemática con la plataforma Zoom también y también con la persona que nos va a hacer la formación, tiene que quedar como el 25 de noviembre, ¿vale? Siempre van a ser a las 5 de la tarde. Esa será la primera formación. La siguiente formación va a ser el 10 de febrero. Ambas formaciones nos las va a dar Willy Rodríguez Molina, es una persona experta en trabajo cooperativo y se está ocupando desde hace un año de generar nuevas ideas y herramientas precisamente en esta situación de dificultades digamos metodológicas o de esta manera nueva y protocolaria que tenemos que trabajar desgraciadamente en aula y físicamente sin ese contacto que teníamos antes y esas posibilidades, bueno, idear nuevas fórmulas. Él nos guiará en la primera sesión, nos separará en grupos para que ideemos conjuntamente y veamos como posibilidades, y en la segunda sesión lo que haremos será como una puesta en común de eso que nos ha funcionado, lo que no, donde hemos visto dificultades, etc. Esperamos que bueno, todo esto sirva en la situación que sea que nos encontremos de aquí en adelante. Sabemos que los centros educativos son seguros, que lo estáis haciendo perfectamente, pero aún así sigamos con los protocolos o en un mal panorama nos encontremos en una situación de confinamiento como pasó el curso pasado, Escuela Solidaria seguirá adelante y lo podremos hacer gracias bueno, a todas estas personas que nos acompañan y a vuestro buen hacer y vuestra intensidad y buena respuesta siempre. Nada más, os voy a dejar con Pepe Menéndez, lo voy a presentar, es un experto en transformación educativa, profesor y asesor internacional de educación, es licenciado en periodismo por la UAP y diplomado de alta dirección de empresas por la ESADE. Docente de secundaria del 81 a 2009, asesor internacional de educación para instituciones educativas y personas de gobiernos en España, Portugal y Latinoamérica. Dirigió el Colegio Juan XXIII del 98 al 2009 y fue director adjunto de Jesuites Educación del 2009 al 2018. Es creador del Centro de Tecnologías Ituarte, CTI, para la experimentación tecnopedagógica y cofundador de la Asociación Europea de Escuelas Internacionales, de Escuelas International Education, miembro del equipo directivo que diseñó y desarrolló el modelo de transformación educativa Horizon 2020 y responsable del diseño de programas para la formación de directores. Miembro del patronato de diversas fundaciones educativas del conocimiento y sociales, además es coautor de la colección de libros Transformando la Educación 2015-2016 y autor de Escuelas que valgan la pena, que está calentito todavía, de la editorial Paidós Argentina de este año 2020. Creemos que bueno, pues es una persona que se nos adapta perfectamente a este arranque de este curso 2020-2021. El encuentro inicial será a mitades de junio y preveemos que todo va a ser a través de Zoom y que nos vamos a encontrar online, lo cual no quiere decir que cuando nos encontremos presencialmente nos lo vayamos a pasar también muy bien. Os dejo con Pepe. Hemos llamado a este encuentro inicial La Educación Solidaria nos conecta, y creo que es un buen nombre para arrancar este curso escolar. Muchas gracias y Pepe, te doy la palabra. Qué ricasco, Marian. Pues muchas gracias. Para mí es un placer muy grande poderme dirigir a centros educativos de Navarra, porque Navarra es mi copatria. Estoy casado con una mujer de Pamplona, siempre lo digo cuando hablo en Navarra, ¿no? Y yo he pasado, bueno, ya un paso veranos, navidades, Semana Santa, más en vuestra tierra que en la primera mía, ¿no? O sea que fantástico, es un placer de verdad poder compartir con vosotros. La idea que me proponen es ahora unos 40-45 minutos de exposición y después que pudiéramos tener unos 10 o 15 minutos para poder responder algunas cuestiones. Voy a compartir la pantalla y con esto pues también respetando el título, ¿no? Que me parece muy sugerente porque estamos realmente en un momento de no solo de cambios
puramente técnicos o de cambios que están motivados por las normas de salud, sino que realmente estamos en un momento de cambios mentales, de marcos, donde es más importante aún la mirada, ¿no? Por eso me ha parecido interesante empezar con esta cita, ¿no? Que me parece sugerente, ¿no? En un momento incluso en que muchas veces lo que alguien dice, las creencias, todo el debate entre la política, la ciencia, los conversos, los negacionistas. Fíjense, ¿no? En el finales del siglo XIX, Herbert Spencer, que era un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés, decía dentro de un bonito ensayo que se llama Los primeros principios, que reflexiona además sobre la ciencia, la religión, la sociología. La presunción de que una creencia reinante no es enteramente falsa adquiere cierta fuerza según el número de sus partidarios. Fíjense que para mí la idea es empezar con esta cita porque estamos en un momento, en el fondo, estamos en un momento de ejercer la influencia sobre las creencias de las personas. Ejercer la influencia quiere decir extender el conocimiento, aportar datos lo más científicos posibles, no quiere decir manipular, no quiere decir inventar. Bueno, eso lo hacen algunos, ¿no? Pero desde una perspectiva seguro del conjunto de escuelas solidarias, en realidad, fíjense que estamos en un momento en que lo importante es que el pensamiento, que la cultura, que el conocimiento, que la ciencia se integre con todas las demás artes humanísticas, con todo el pensamiento, con todo el acervo cultural, para saber en realidad qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo más adecuado de lo que tenemos que hacer, ¿no? Fíjense, la educación, a pesar de todo, a pesar de que es muchas veces uno de los sectores pues, donde cuesta más, ¿no? Mover las cosas, miren, la educación evoluciona a pesar de todo. Seguro que muchos de ustedes conocerán este cuadro en el que se imaginaban a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se imaginaban cómo sería la escuela ahora, en el siglo XXI, ¿no? Lo imaginaban de esta manera medio tecnológica, pero aún con todos los clichés de la época. Solo estudiantes varones, todos disciplinados, el conocimiento entra por la razón, por la cabeza, no entra por el corazón, no entra tampoco personalizado, sino que el conocimiento enciclopédico, en esta máquina que seguramente muere un estudiante castigado por algo, imaginaban que la educación podía ser esto. Muchos centros, en la imagen de la derecha, muchos centros están trabajando colaborativamente, sobre todo esta es una imagen seguro antes de la pandemia, ¿no? Pero donde la tecnología ha entrado, donde la exploración, pero fíjense que también me gusta un poco esta imagen porque también ha entrado la alegría, también ha entrado el placer también de poder trabajar, de poder explorar. Bueno, empiezo un poco con esta convicción. Miren, la educación evoluciona a pesar de todo, ¿no? Pero estamos viviendo un momento en que la pandemia cambió nuestra perspectiva. Ya hace tiempo que la educación está en una cierta crisis, que empieza a finales del siglo pasado, justamente cuando además llegamos a la escolarización universal, es cuando de repente la propia tecnología, otros elementos en la globalización, otros elementos externos que conocemos, la ponen en crisis. Pero la pandemia cambió nuestra perspectiva, porque de repente, con todo aquello que hacíamos, parece como si tuviéramos atadas las manos. Digo parece porque me va a gustar, en el conjunto del rato de la charla, un poco cuestionar este parece, ¿no? El mundo también cambió su visión de la escuela. Todas aquellas familias que tenían y que tienen niños y niñas pequeños en casa en el primer confinamiento, en este otro confinamiento, se acerca probablemente otro confinamiento en que cierran las escuelas, pues de repente el mundo cambió su visión sobre la escuela. Ya sabíamos que la escuela es importante para que los padres trabajen, perdonen casi la primera herejía, ¿no? Pero además la escuela es un lugar donde se transfiere conocimiento, donde se ponen tareas que buscan también el aprendizaje curioso, placentero de los estudiantes. Muchas familias de repente entraron en las casas
de los profesores, los profesores entramos en las casas de los estudiantes y los estudiantes entraron en nuestras casas y incluso algunas familias, algunos padres, algunas madres vieron cómo trabajábamos, ¿no? En primer lugar, lo que hay que decir es que se evidenció la manera diferente de responder. Yo creo que cada vez es más objetiva la afirmación de que las escuelas que venían trabajando de otra manera, de manera más flexible, donde el currículum y donde la organización de alumnos, de profesorado fuera más flexible, diferente, fuera, por ejemplo, interdisciplinaria, eso que hacía mención Marian al principio de todo, el trabajo por proyectos, se evidenció que esa manera diferente de responder también tenía relación con el histórico, con la manera de hacer histórico de donde veníamos. Y también se ha podido ver brechas sociales, también brechas sociales entre sectores, entre familias, probablemente también una brecha nuevamente entre la escuela pública y la escuela privada, pero se evidenció la manera diferente de responder. Este domingo pasado leía una entrevista con este intelectual israelí, Yuval Noah Harari, que le preguntaban si la pandemia suponía un elemento, digamos, trascendental en la historia, ¿no? Y él decía, bueno, probablemente dentro de 100 años pasará con nosotros con la mal llamada gripe española, que la hemos empezado a reconocer otra vez ahora, pero quizá las personas de 40 años hacia abajo no habían oído hablar de la gripe española hasta que estalló esta pandemia, ¿no? Y él dice, en cambio, se mantienen las 3 amenazas más importantes, los 3 retos más importantes que estaban antes de la pandemia. En primer lugar, el peligro de una guerra nuclear, que a menudo se olvida. A menudo es verdad que la manera de entender los conflictos, la manera de entender los conflictos bélicos, la manera de entender la guerra ha ido cambiando también. Luego también me gustaría hablar de esto. Pero la guerra nuclear aún es un peligro. Rusia amenaza constantemente, en el fondo es su fuerza, es uno de sus elementos de presión internacional. Por supuesto, el colapso ecológico, la sostenibilidad del planeta, aparece como una amenaza muy superior a la propia pandemia, muy superior, ¿no? Y eso creo que es un elemento relevante que debemos tener en cuenta. Lo que pasa es que la pandemia tiene unos efectos a corto plazo y el colapso ecológico es a más medio o largo plazo, ¿no? Y en tercer lugar, lo que denomina la eclosión de las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, la biotecnología. En este sentido, una de las grandes amenazas que estamos viviendo ahora es que hay dos potencias, fundamentalmente Estados Unidos y China, que están recopilando un montón de datos personales nuestros. De tal manera que algunos expertos, entre ellos Harari, ¿no? Pues señala que cuando acabe la pandemia es posible que en Estados Unidos sepan nuestro ADN personal, si hemos tenido alguna enfermedad, cómo vamos de salud, cómo nos conservamos, si hacemos ejercicio, por esta inclinación de muchos estados a ir recogiendo datos personales, datos que tienen que ver con la salud y otros datos que tienen que ver con nuestros gustos, con nuestras aficiones, con nuestros viajes, etcétera, ¿no? Y ahí la postura más interesante no es el pavor o el miedo, sino la postura más interesante es conocerlo para poder tomar decisiones. Las amenazas, pues, dice Harari, son las mismas, ¿no? Ante esto, él mismo se pregunta, ¿tenemos capacidad de guiar el futuro? Claro, si optamos por la codicia, por el odio, por la ignorancia, si optamos por seguir rechazando en nuestras fronteras a muchísimos seres humanos que buscan una esperanza de vida y los tratamos peores que a los animales. En Europa en general tratamos mucho mejor a los animales que a las personas que buscan un futuro en nuestro país desde otras fronteras, ¿no? La codicia, ¿no? Esta concentración de la riqueza cada vez en pocas manos, ¿no? Y sobre todo la ignorancia. Fíjense que vivimos en un momento muy paradigmático, ¿no? De 3 grandes, por no señalar 4 grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Rusia también, pero especialmente los 3 primeros están gobernados por negacionistas.
por personas que ponen la ciencia en un lugar muy secundario, y no es algo, no viene de su estupidez, sino que viene de su estrategia. Esto es muy importante señalarlo. No viene de que sean tontos, viene de que son listos y quieren poner la estrategia precisamente de la ignorancia al servicio de sus objetivos políticos. Son nuestros demonios interiores tradicionales, ¿no? Pero también los podemos sustituir por otra cosa, los podemos sustituir por la compasión, por la generosidad y por la sabiduría. Es decir, tenemos capacidad de guiar el futuro. De alguna manera, cuando nosotros pensamos en el propósito de la educación, en realidad, ¿en qué estamos pensando? Yo diría que en las últimas décadas ya venimos con un cierto acuerdo. El propósito de la educación ya no es solo saber cosas, ni mucho menos memorizarlas, puesto que hay dos grandes elementos, perdonen la falta de ortografía de la derecha, el proyecto vital y la ciudadanía. Estos son los dos grandes propósitos de la educación obligatoria, especialmente, ¿no? Que tiene este nombre horroroso, educación obligatoria. Nada que es obligatorio nos apetece hacer en esta época especialmente, ¿no? Ya no es la educación de filtro del conocimiento, del filtro de los mejores, sino que otros grandes elementos, ¿no? Que también comentaremos, la educación inclusiva, el derecho de todos a aprender, no solo a ir a la escuela, aparecen como los grandes retos de esta educación, de este propósito que señalamos, ¿no? Así que conectar con la vida, el acompañamiento integral de las personas, la transferencia no solo de información, que ya no tiene tanto sentido, sino de los instrumentos que me permiten manejar el conocimiento para la transformación y de las habilidades, ¿no? En realidad, cuando hablamos de este propósito de la educación, lo debemos conectar con los retos anteriores. La educación no la desarrollamos en un contexto histórico abstracto. Claro que es importante la escuela como el espacio donde se transfiere la cultura y el conocimiento milenarios de la humanidad y de nuestro contexto, pero mucho más relevante en estos momentos consiste en que los alumnos adquieran la capacidad de aprender algo para transformar, de adquirir unos conocimientos que les permitan usarlos para la transformación social que buscamos, ¿no? Ya hay muchísimos documentos internacionales, por no señalar ninguno que tenga alguna visión ideológica parcial, si es que eso no existe en todas partes, ¿no? Pero el propio documento de la UNESCO, Rethinking Education, nos lleva a la urgencia de replantear el propósito y la organización del aprendizaje. O sea que estamos en un momento de gran lucha, ¿no? Entre tradición e innovación. Fíjense algo muy importante que está pasando en este segundo, una vez empezó este curso. No tanto en el anterior, que todo nos cogió de sorpresa, todo fue en realidad una enseñanza remota de emergencia, no nos pudimos preparar, no pudimos planificar, pero ahora en estos momentos en la escuela se está dando una fuerte tensión entre aquellas miradas que en el fondo deciden, bueno, pues ante tantas medidas cautelares, mira, volvamos a lo sencillo, volvamos a lo fácil, volvamos a lo anterior. Una persona, un profesor, una profesora, un grupito de alumnos, yo explico, yo hablo y ellos en teoría van a aprender, ¿no? Aún sigue en mi cabeza la idea de que cuando una profesora o un profesor habla, los alumnos aprenden. Y como sigue eso en mi marco mental, bueno, pues volvamos a esa fuerte tensión, a fuerte tirón de la tradición. Y al mismo tiempo, para otras escuelas, en cambio, ha sido un momento como idóneo, como adecuado, para poder consolidar aquellos cambios, aquellas metodologías de innovación que iban aplicando, ¿no? Algunos se lo han encontrado de repente. Cristóbal Cobo, este experto chileno que trabaja en Gran Bretaña, suele decir la innovación nos vino por obligación. Pero bueno, no todo el mundo la ha querido asumir como un reto, sino que muchas veces hemos querido como mirar hacia atrás, ¿no? Fíjense, para garantizar una educación inclusiva, estoy hablando incluso de elementos que están en sus propios documentos, ¿no? De escuelas solidarias, hay como 3 elementos clave, ¿no? La inclusión, la equidad y el aprendizaje permanente. Eso es lo que todos los documentos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, UNESCO señalan. ¿Qué es una educación de calidad? Pues una educación que contenga estos 3 elementos. Fíjense, nada sencillo, ¿eh?
No estamos aquí ante un... pues mañana lo hacemos. Porque cada uno de estos retos, en el fondo, me está llevando a cambiar la organización escolar, la organización del sistema actual, la organización del currículum, la organización de los estudiantes, de los alumnos, de las alumnas, la organización del profesorado, la organización de los espacios. En realidad, cada uno de estos retos está interpelando sobre la manera en que funcionamos. Fíjense, yo investigaba un poco documentos suyos y en el gobierno de España, cuando hace una valoración de cómo ha ido evolucionando esto desde 2019, en el informe de progreso sobre la implementación de la agenda de los ODS en España, claro, fíjense, ¿los gobiernos qué hacen? Los gobiernos señalan leyes y edictos o órdenes sobre la estructura, ¿no? Por supuesto, la muy necesaria universalización de la educación infantil, ¿no? La ley de reforma educativa, de universidades, la política de becas, etc. Pero miren, estos son contextos de superestructura. Cuando nos fijamos en lo que el gobierno de Navarra reconoce como elementos de este desarrollo, señala su programa, ¿no? El programa de escuelas solidarias que se ha dedicado a la difusión de la Agenda 2030, ¿no? Fíjense, en este momento me gustaría señalar que estamos precisamente ante el reto, claro, de pasar de los objetivos al propósito y de este a trabajar las creencias. Y lo primero que tenemos que pensar es en nosotros mismos, porque estamos delante, como señalaba Marian en la introducción de esta charla, estamos delante de un reto. Lo que estábamos haciendo y de lo que nos sentíamos, por lo menos, relativamente satisfechos, ahora no lo podemos hacer igual. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la acción formativa. Lo que no pueden cambiar son los objetivos, el propósito. A veces en educación, yo lo he vivido muchísimo, ¿no? Y también en mi propio pensamiento creo que lo he evolucionado. Hay una cierta confusión entre la acción formativa y el objetivo de aprendizaje. Entonces preguntamos, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Digamos, que los estudiantes hagan una tarea o un proyecto de aprendizaje-servicio. No, eso es una acción, porque el objetivo en realidad es que aprendan a transformar el conocimiento, sean conscientes de las realidades, de la desigualdad, etc. Los objetivos de aprendizaje, ¿no? Los objetivos se mantienen, la adquisición de conocimientos y competencias necesarios para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible. Es más, diríamos, recogiendo lo que nos inspiraba Harari hace un momento, diríamos que es muy importante, aún es más importante en este momento, ¿cuáles son esos conocimientos y esas competencias? Porque nos estamos jugando en un terreno donde precisamente la manipulación, por así decirlo, del conocimiento científico o su marginación, la acumulación de datos en estos momentos, estos conocimientos y esas competencias no tienen nada casi que ver con aquellos de la escuela del propio siglo XX. Algunos otros sí, porque seguimos siendo seres humanos, seguimos estando bajo las propias condiciones de socialización, seguimos teniendo los mismos miedos, esos demonios históricos de la humanidad, etc. El propósito, esas finalidades sociales, humanísticas, morales de la educación, morales en el sentido ético de la palabra, en un sentido muy amplio de la palabra que tiene en la educación. Pero en realidad lo que tenemos que trabajar sobre todo son nuestras creencias, aquellas que nos llevan a promover acciones concretas, aquellas las que nos llevan a pensar en un diseño didáctico o en otro, aquellas que nos llevan a pensar en una evaluación o en otra, aquellas que nos llevan a escoger el currículum, aquellas que nos llevan a escoger nuestras propias metodologías. Eso son creencias que vienen del conocimiento profesional, por supuesto. Pero bueno, en esta relación que establecemos entre creencias, motivación, movilización, impactos educativos, yo creo que en estos momentos las escuelas se están jugando sobre todo el futuro aquí. Porque la presión tan fuerte de las medidas sanitarias puede llevarnos a que en realidad solo estemos gestionando la urgencia, y además la urgencia de salud. Claro que tenemos que hacerlo, pero tenemos que buscar un reparto de papeles. Lo que no puede ser es que
las medidas propias sanitarias hayan orillado, hayan marginado tanto el debate pedagógico, el debate didáctico, que no nos demos cuenta que es precisamente en la reflexión sobre la estrategia educativa y sobre los diseños didácticos donde podremos responder a las medidas sanitarias. No intentando adaptar todo lo que hacíamos antes a las medidas sanitarias, porque eso es imposible. Porque es completamente inviable hacer lo mismo que antes, además con esta situación de incertidumbre, de la propia discontinuidad de la asistencia de estudiantes y de profesores y profesoras a la escuela, y que cada vez vamos a entrar más en esto que se llama esta enseñanza discontinua. ¿Cómo vamos a responder a esta enseñanza discontinua? Teniendo claro que, como decíamos hace un momento, el ecosistema de cambio, de transformación, en el fondo tiene este terreno común que denominamos la transformación sistémica. Cuando decimos sistémica, pues nos referimos a todos los elementos del modelo educativo, currículum, estudiantes, profesorado, espacios, familias, entorno, etcétera, y en el que juegan como 3 columnas fundamentales: el proyecto vital del alumnado, una educación realmente inclusiva y la transformación social. Si queremos realmente personas que transforman el mundo, hemos de educar personas transformadoras. Ahora, en estos momentos, yo suelo repetir una idea. Fíjense, esta es la única etapa de su vida que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes van a ir a la escuela a ese curso determinado. Nosotros somos profesores y vamos a tener, seguro, y espero que la salud nos lo permita, pues muchísimos años de experiencia docente. Pero para ellos es la única vez, la única oportunidad que van a ir pasando por esos años. No podemos estar pensando, bueno, cuando vuelva a la normalidad, porque no va a volver a corto plazo. Y además porque no podemos hurtar. Ustedes recuerden lo que un año de escolaridad a los 3, a los 4, a los 6, a los 8, a los 16, a los 18 años significa en nuestra vida. Muchísimo más, es una experiencia mucho más intensa que, yo qué sé, pues desde los 35 a los 45. Vivimos cada año porque es un momento precisamente en que se forja nuestro autoconocimiento, en que se forman nuestras capacidades de seguridad personal, en que se forja nuestra mirada al mundo. Las escuelas tienen que ser igualmente transformadoras. Y algunas lo consiguen. A mí me gusta mucho poner este ejemplo de la Fundación El Llindar de Cornellà, de las afueras de Barcelona, porque tiene esta frase tan emblemática de un chico. Es una escuela de las llamadas de segunda oportunidad, que recogen estudiantes, bueno, que echan de todas partes, ¿no? Con situaciones muy complicadas. Y la anécdota es que un chico de ellos llegó al centro y se encontró en el vestíbulo con la directora, con algunos profesores, y a pesar de que iba voluntariamente, se sintió amedrentado por la propia presencia del poder que representamos los adultos y los profesores en la escuela, y les dijo: conmigo no vais a poder. Así se llama ahora el proyecto metodológico de la escuela: conmigo no vais a poder. Porque como suele pasar en escuelas con este grado de vocación y de atrevimiento y de voluntad de transformación, pues claro, no es que se pudo, no es que lo vencieron, sino que él mismo logró desarrollarse, él mismo logró abrirse y descubrir. Ahora es uno de los estudiantes que explica el centro y que precisamente le da el giro a eso. No es que no vais a poder conmigo, es que soy yo que va a poder conmigo mismo. O una experiencia muy bonita en la Escuela de Santa Teresa, en Santa Fe, Argentina. Una escuela en una situación realmente pues muy vulnerable, ¿no? La escuela, muy vulnerable, en donde el profesorado y el equipo directivo tuvieron que pensarlo todo desde cero. Y la pregunta que se hacen ahora es: ¿por qué no todas las escuelas no pueden pensar desde cero? ¿Por qué el sistema no puede pensar desde cero? ¿Por qué no pueden ser todas las escuelas así, como lo que hemos conseguido crear con nuestro conocimiento, nuestra experiencia docente, nuestro conocimiento de las áreas disciplinares, con nuestra propia historia? No cambiando lo que no... como si no supiéramos nada. Empezar de cero no quiere decir que todo lo que yo he hecho no es válido, sino quiere decir que mi experiencia, mi conocimiento se ponen al servicio precisamente de otra manera de verlo, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar en una escuela
que comience por preguntas en vez de dando todas las respuestas. Precisamente ahora, en un momento que vivimos, que cuando buscamos una respuesta nos encontramos con 85.000 entradas en un buscador, en un navegador, en la cual no sabemos cuál es la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque de alguna manera... I like that the first one because it's very eco-friendly. I mean, they can care both in natural elements and animals. Tecnología, a ver si conseguimos About geographical features pero and el objetivo in this case, I wouldn't talk about de transformación, world record, but I think that de cambio, de una escuela diferente, en el fondo, ¿por qué no nos planteamos de una parte del proceso educativo consiste precisamente en cuestionar conocimientos, creencias anteriores? No como si todo lo que creyéramos antes fuera inválido, sino que el proceso de cuestionarse, el proceso de repensar, es un proceso en el cual yo me abro a otros mundos, me abro a otras personas, no como si todo lo que creyéramos antes fuera inválido, a pesar de que hay muchas cosas que creíamos y que ahora en el fondo nos cuestionan hasta lo más profundo, ¿no? Estimular esta curiosidad, la búsqueda, la idea clave de comenzar por preguntas, ¿no? Y para eso, miren, para eso hay 4 instrumentos para el cambio, pero ahora no piensen en cómo lo hemos estado haciendo, sino pensemos que esos instrumentos continúan siendo válidos. Si los objetivos del propósito de la educación que habíamos establecido eran correctos, estos instrumentos continúan siendo los instrumentos clave del cambio. Trabajar por proyectos, intentar al máximo el grado de mixtura de disciplinas, de áreas de conocimiento. El secretario de Estado de Educación, Joao Costa, me decía hace unos meses, lo más importante es no que cada profesor piense qué es lo que los alumnos deben saber de mi área, sino qué es lo que mi área de conocimiento puede hacer por el conocimiento de la sociedad para aportarle algo, ¿no? ¿Qué es entonces lo que en realidad mi área de conocimiento puede aportar, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo en red y una evaluación para el aprendizaje. Nos debe quedar claro que estos son los 4 instrumentos. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Vale? Pues ahí estamos en ese proceso de creación, ¿no? Cuando hablamos de trabajo por proyectos, me gustaría detenerme un momento. Fíjense, ahora en estos momentos, algo esencial en que el debate entre ciencia y política es tan intenso, muchas veces tan contradictorio, pero donde por supuesto las dos cosas tienen que existir y van a seguir existiendo, porque además forman parte del ecosistema donde la sociedad dialoga entre ellas, se relaciona, avanza, acuerda grandes consensos de una sociedad realmente democrática. El trabajo por proyectos, de alguna manera, pues tiene que plantearse este tipo de retos. Resolver, no tanto qué es lo que tengo que acumular como información, qué tengo que resolver, ¿no? Como una realidad cercana a los alumnos. Fíjense, muchas personas, y algunos centros lo han hecho, incluso centros universitarios, conozco alguno en Gran Bretaña, que han cambiado el programa de relaciones internacionales, por ejemplo, de cabo a rabo, y lo han situado en la pandemia. Estoy hablando de la universidad, donde aún es más difícil el cambio. En la secundaria, realmente la interdisciplinaridad tendría que estar mucho más presente, ¿no? Tomamos como ejemplo la pandemia y ahí tenemos todas las áreas de conocimiento en juego. Claro, lo que nos ocurre muchas veces es que pensamos, bueno, pero esto no es lo que toca por el currículum. Bueno, pues ahí está el reto. Ahí está. ¿Qué toca por el currículum? El sujeto. En la teoría de Pitágoras entra por el currículum, no sé, pues la historia, la Edad Media. Vamos a encontrar muchos elementos que sirvan a los estudiantes para poder contextualizar conocimiento, pero en torno a un reto, que es algo que están viviendo ahora. Es muy difícil pensar que ningún estudiante no se ha sentido interpelado por la pandemia, ¿no? Con preguntas que orienten el trabajo por proyectos. No puede ser, hoy os pongo un proyecto, nos vemos de aquí 6 meses y a ver cómo lo tenéis.
Claro, tiene que haber hilo, tiene que haber acompañamiento, igual que en la propia evaluación. Tiene que haber un producto final, un retorno al mundo. Y sobre todo, en lo que hagamos algo que en teoría todos estamos de acuerdo, que sea la evaluación para el aprendizaje sea una evaluación de proceso. Y ahí tenemos todos los elementos en juego, los que tenemos, los que tenemos. Recursos disponibles, objetivos de aprendizaje, el foco en conocimiento y competencias, la atención a las emociones, la tecnología, las desigualdades. Dejen que me pare un momento. La tecnología. La tecnología en estos momentos nos está poniendo el reto de la sincronía y de la asincronía. Esto es una de las reflexiones más importantes que nos ha traído el proceso de pandemia, que nos ha traído la experiencia misma que hemos vivido en fin, esto suele pasar en las... Tienen que perdonarme una urgencia, un segundo. Ya está, resuelta. Es que estoy en casa y ya está, resuelto, perdonen. Les decía, desde el punto de vista de la experiencia que hemos vivido, tecnológicamente lo que se ha puesto de manifiesto es cuántas de las acciones que llevamos a cabo, cuántas de las acciones formativas, cuántas de las experiencias de aprendizaje que proponemos a los alumnos en realidad necesitan momentos sincrónicos y cuántas lo que necesitan es la flexibilidad de la asincronía. La pandemia nos ha puesto de manifiesto como nunca, que no es necesario utilizar el Zoom para que todos los estudiantes coincidan en ese mismo momento, a esa misma hora, para escuchar a un profesor. Y en cambio, lo que sí ha puesto de manifiesto es el valor de la sincronía para compartir, para explorar, para preguntar, sobre todo para colaborar. ¿Cuántos aprendizajes en estos propios grupos burbuja que creamos en las escuelas, en realidad no haría falta que todos los estudiantes estuvieran al mismo tiempo haciendo lo mismo? Porque tenemos estudiantes que necesitan mucho acompañamiento, porque tenemos otros estudiantes que pueden desarrollar su autonomía personal de una manera mucho más flexible. Pero esto no lo vamos a resolver un profesor por profesor o una profesora por profesora por cada área, por cada asignatura, por cada disciplina, sino que lo vamos a resolver en equipo. De ahí que pongamos en juego todo este ecosistema, lo que tenemos, los retos que tenemos por delante, como las desigualdades, para poder afrontarlo. En definitiva, el famoso aprendizaje híbrido, que estén por seguros que vamos a tener que aplicar en los próximos 2-3 años, con toda seguridad, después es muy difícil saber qué va a pasar, tiene un elemento de interpelación interesante, porque con un objetivo claro, que es la continuidad de la enseñanza presencial y remota, de manera que no se interrumpa el proceso de aprendizaje porque haya un grupo en cuarentena o porque haya un alumno en cuarentena o porque haya una profesora o un profesor en cuarentena, me ofrece de entrada una visión holística de la actividad de formación. Cuando tengo que pensar en el aprendizaje híbrido, en realidad tengo que preparar todo el recorrido de aprendizaje, incluso todo el recorrido de evaluación, lo tengo que adelantar. Tengo que ser más previsor respecto a lo que va a pasar, ¿no? Porque además integra criterios pedagógicos y tecnológicos. Miren, cuando nosotros en Juan 23 empezamos el Centro de Tecnología del Aprendizaje, le llamábamos así, Centro de Tecnopedagógico. En aquel momento muy poca gente hablaba de tecnología y pedagogía, no como que la tecnología iba a enseñar a la pedagogía o que la pedagogía se iba a resistir a la tecnología por encima de todo, sino cómo integrar los dos criterios. Eso es un elemento que el aprendizaje híbrido nos ayuda bastante. Y sobre todo la prueba del algodón, que es la evaluación prospectiva, ¿no? Siguiendo algunas de las reflexiones más interesantes de este profesor norteamericano, Richard Elmore, ¿no? Que habla cómo construir teorías potentes del aprendizaje y una evaluación prospectiva. No que yo al final evalúe qué es lo que ha pasado, sino que yo de principio deje claro a los estudiantes cuáles son los objetivos que nos proponemos. Y luego evaluamos procesos y evaluamos, sí, entonces lo que hemos conseguido, ¿no? Es hora de experimentar, miren. Ahora, más que nunca, ustedes van a tener más libertad para experimentar.
Fíjense que parece una contradicción, ¿no? Porque tenemos unas medidas sanitarias que nos atan de pies y manos, pero al mismo tiempo, como hay esta situación tan caótica, al mismo tiempo es cuando ni desde la inspección educativa ni desde la sociedad me van a echar en cara que no intente experimentar, que no intente probar precisamente nuevos caminos metodológicos. Pero hay que documentar los aprendizajes, lo que funciona, lo que no funciona. Hay que aprovechar estas posibilidades de flexibilidad. Pero para eso, algo fundamental, miren, yo en mi observación creo que no lo están haciendo muchos centros, que es, o ustedes reservan tiempo y espacios para compartir y reflexionar, los blindan, o si no, el tsunami de la salud les va a pasar por encima. Y lo más peligroso, vamos a volver hacia atrás, vamos a acudir a las soluciones del pasado, a mirar por el retrovisor a aquello que está de alguna manera en la mente, en la cultura milenaria de tantos siglos de educación, ¿no? ¿Estamos preparados? Miren, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay disponibilidad para salir de las maneras tradicionales de hacerlo. En una parte del profesorado hay disponibilidad. También hay disponibilidad de la sociedad, a pesar de todo. También hay que tener cuidado con algunos debates, por ejemplo, en el entorno familiar, porque a veces 4 familias parece que dominan un debate, pero las familias también desean que sus hijos vivan y sus hijas vivan una buena experiencia educativa. Yo creo que el profesorado tiene una buena experiencia profesional y con eso hay que jugar, ¿no? Y hay que jugar también con el deseo de aprender con otros, de los estudiantes, del profesorado y de unos y de otros. Desde el punto de vista, digamos, de preparación técnica, yo creo que tenemos más preparación técnica que preparación cultural. Estamos, a pesar de lo que parece, más preparados para aprender rápidamente una metodología y aplicarla, que en cambio no con el convencimiento cultural, con el convencimiento de la mirada mental de eso es lo que tenemos que hacer. Mi sabiduría y mi conocimiento lo tengo que poner al servicio precisamente del aprendizaje, de ese propósito que he dicho yo que era lo fundamental. Y para eso están las redes, para eso está lo que ustedes están haciendo hoy y el programa mismo de Escuelas Solidarias. Redes que compartan experiencias, pero no que compartan experiencias donde todo se quede en una parte muy técnica y muy metodológica, sino que sobre todo ustedes compartan propósito, el para qué. ¿Para qué queremos hacer esto? Lo más importante no es la actividad formativa que hagamos. Lo más importante es para qué le hacemos. Lo más importante es el impacto educativo que conseguimos con ese proceso al que invitamos a estudiantes y al que invitamos también al profesorado a hacerlo. Eso es lo más importante. A las familias, al entorno, con lo que ustedes trabajen de manera sistemática, ¿no? Por eso es muy importante, sobre todo, no darse nunca por vencido. Estamos en un momento de perseverancia, estamos en un momento de convicción y de ganar al máximo esos adeptos que decía al principio, esa influencia de mirada cultural para que el conocimiento, para que nuestras habilidades pasen del peligro del odio, el peligro de la codicia y el peligro de la ignorancia, pasen precisamente al terreno de la generosidad, al terreno del amor, al terreno del conocimiento, pero de un conocimiento basado lo más necesariamente posible en el objetivo, en la ciencia. Así que, eskerrik asko, muchísimas gracias y estaré encantado un poco pues ahora de poder contestar algunas de sus cuestiones. Muchísimas gracias, Pepe, a ti. Bueno, ha sido muy interesante. Sin duda, el profesorado tiene un gran reto por delante con la educación en estos tiempos. ¿Nos podrías contar alguna experiencia más sobre el Colegio de Argentina o el Colegio de la Segunda Oportunidad? Sí, miren, fíjense, lo digo porque incluso estoy viendo alguna pregunta, ¿no? que directamente interpela sobre, pero bueno, ¿cómo podemos hacer esto sin estar juntos, sin mirarnos a la cara, ¿no?
Miren, para poner contexto a lo que voy a explicar de la experiencia de estos centros, primero sí que me gustaría como volver a repetir una idea, ¿no? Estamos aún en una situación de emergencia, estamos aún en una situación de aplicando soluciones que no acabamos de poder preparar suficientemente o de no probarlas del todo. Pero entonces sí que tenemos que tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, en la fundación del Jindá, desde que empezó la pandemia, lo que se ha hecho es priorizar las entrevistas, en este caso individuales, ¿no?, con los estudiantes, el acompañamiento personal, y todas las reuniones del equipo docente son todas virtuales. Porque ya saben que además hay como una recomendación para que los docentes no estén juntos, en fin, no compartan espacios físicos. Fíjense, en el fondo lo que tenemos es, bueno, tengo que priorizar el tiempo que tengo y los espacios que tengo. Por supuesto, al mismo tiempo lo que se ha hecho también es priorizar encuentros con estudiantes, con un grupo pequeño, con el docente en espacios amplios, haciendo que en algunos momentos unos hagan una actividad y otros hagan otra. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ellos consideran fundamental la relación que tienen con los estudiantes en el acompañamiento personal. De tal manera incluso que en el horario han reducido algún espacio lectivo y han aumentado los espacios de contacto social entre estudiantes y entre docentes. Pero eso es muy atrevido, porque la primera decisión ha sido, ya sabemos que nunca damos todo el programa entero, pero ahora lo vamos a hacer más conscientemente. Vamos a seleccionar qué parte queremos hacer, ¿no? Y vamos a seleccionar qué currículum que queremos que trabajen, ¿no? La propia relación con las familias, que es un contexto familiar muy complejo, mucho más complejo que la gran mayoría de centros, ¿no? Lo digo porque en algunos centros también me dicen que han conseguido una relación más estrecha con las familias desde que han convocado las reuniones virtuales. O sea que las familias que tenían mucha más pereza o dificultad en ir a la escuela, cuando han convocado de manera virtual, quizá también dicen por el momento más de tensión o más dramático que se está viviendo, pues se ha conseguido una conexión mayor. O la experiencia del Colegio de Santa Fe. Fíjense, porque tiene que ver con la pregunta que me hacía, que veo en el chat, ¿no?, de Ángel Manuel Lafuente, ¿no? ¿Cómo poder conseguir... primero, como estamos en un momento de emergencia, lo que vamos a hacer ahora no es lo que vamos a hacer en los próximos 30 años, sino lo que vamos a hacer ahora es dar una respuesta temporal a algo que en estos momentos tiene que suplir lo que nos gustaría, que es este contacto mucho más estrecho, abrazarnos, algo que está en nuestra propia condición humana, pero que en algunos momentos tengo que buscar a través de alguna tecnología colaborativa la satisfacción relacional. Es decir, no va a sustituir, Zoom no va a sustituir la relación. A mí me hubiera gustado mucho más estar con ustedes allí, en Pamplona, o en Tafalla, o en Tudela, o en Castejón, o en Estella. Me hubiera gustado mucho más estar allí. Y además hubiera aprovechado todo lo que la vida navarra ofrece, ¿no? Pero claro, la alternativa en este caso era, bueno, pues no hacemos nada, ¿no? No nos vemos, no nos relacionamos. Con los estudiantes tenemos que pensar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenemos que pensar que incluso que algunas medidas sanitarias, como también un poco señala el comentario en el chat, nos recuerdan más a viejas disciplinas militares que a lo que la escuela había conseguido relacionalmente. Bueno, pues en el momento en que yo lo que estoy proponiendo es una actividad de aprendizaje, lo que tengo que pensar es cómo voy a sustituir aquello. ¿Cómo voy a hacer que desaparezca rápidamente la fila india con la que han tenido que entrar, la distancia que tienen que guardar? Y ahí sí que yo creo que nuestro conocimiento
nuestra capacidad de diseño didáctica en equipo pues puede utilizar las tecnologías que haya, pero no es al revés. No es voy a buscar una tecnología que me ofrezca algo que no sé bien qué busco, sino primero que busco y luego seguro que voy a encontrar esa propuesta, algunas presenciales y otras tecnológicas. Gracias, Pepe. Preguntan también su opinión al respecto sobre que las aulas en secundaria deberían de tener la mitad de alumnos. Sí, miren, ahí hay un montón de... No iba a decir un montón de soluciones, pero hay muchas alternativas. Algunas, es que algunas son... Tenemos que incluso atrevernos a hacerlas, ¿no? No todos los colegios tienen, ni todos los centros tienen los mismos espacios. Empecemos por ahí, Pero hay muchos centros que tienen pasillos enormes, que tienen vestíbulos enormes, que tienen espacios grandes y en donde puede haber estudiantes que estén haciendo un trabajo autónomo, solos. Claro, ¿qué necesitan? Probablemente necesitan necesitan un ordenador o necesitan una mesa con lápices, con algo para escribir, pero lo podemos conseguir si no pensamos que todos los estudiantes tienen que hacer lo mismo a la misma hora. Y en cambio, si pienso en términos de desigualdad, sí que puedo pensar qué estudiantes en estos momentos necesitan más atención. Pero claro, para eso el centro se tiene que atrever a cosas que a veces son complejas, como que haya estudiantes que en ese momento estén por los pasillos, por los vestíbulos, haciendo cosas que parece que están descontrolados. Como parece que alguna familia me venga y me diga ¿por qué mi hijo menganito está en el pasillo y su compañero de clase en cambio está en el aula que el profesor? Bueno, seguramente tengo que explicar muchas cosas a las familias, probablemente tengo que primero trabajarlo mucho en equipo, pero la clave es que lo organice de una manera diferente. La clave es que deje de pensar que todos tienen que hacer lo mismo a la misma hora, porque además a los grupos burbuja esperemos que no los hayan organizado por niveles de capacidades, sino que son el azar, supongo, ¿no? También eso qué significa, que probablemente tendré, si estoy más dispuesto a trabajar interdisciplinariamente, puedo tener también más disponibilidad de horas de profesorado, pues algunas o incluso de un personal educativo de apoyo para que simplemente esté en los espacios donde los estudiantes trabajan, bueno, pues para que vea si necesitan algo o para controlarlos, pero tendré que impulsar mucho más esa autonomía personal de hecho, en la pandemia algo que han reconocido muchos centros es el progreso de algunos estudiantes en la autonomía personal y en cambio las dificultades o el retroceso de la autonomía personal en otros. Trabajemos con los que no están consiguiendo esa autonomía, pero dejemos a los otros, por así decirlo, que vuelen, ¿no? Tendremos que tomar un poco de decisiones, algunas muy, muy difíciles, muy complejas, pero si no nos atrevemos a pensarlas, como decía, a experimentarlas, lo que es seguro es que haciendo lo mismo no vamos a poder salvar estas dificultades. Antes de terminar con las preguntas, me gustaría pedir a todas las personas participantes que rellenen el cuestionario de evaluación que aparecerá colgado en el chat y que en un minuto lo tenéis relleno. Otra pregunta, Pepe, que nos llegaba es si el currículum ahora debería de pasar a un segundo plano, porque si es más importante la educación emocional, ¿qué pasa con el alumno de bachillerato? Bueno, yo como... Perdona, ¿no has acabado, Rocío? Acaba. Sí, perdona. Sí. ¿Sí? Yo como titular les diría, no, el currículum no puede pasar al segundo plano. El currículum es el instrumento que nosotros utilizamos para conseguir el aprendizaje y la educación de nuestros estudiantes. Lo que sí que tenemos es que organizarlo de otra manera y seleccionarlo y priorizarlo. A veces, si ustedes hacen un análisis, seguro que algún centro que lo haya hecho, y hacen un análisis de los conocimientos que se han ido explicando, efectivamente, no los que están en el programa.
sino los que efectivamente se han ido enseñando en la escuela, siempre es sistemática encontrar que hay gaps, hay ausencias y en cambio hay excesiva repetición. Hay veces que cansamos a los estudiantes, yo qué sé, pues con los sujetos, yo siempre he sido profesor de lengua y literatura, ¿no? Pues con las oraciones compuestas, con los sujetos, con los adverbios, los hemos cansado muchísimo, incluso al final no lo han aprendido, pero nosotros lo hemos estado repitiendo, ¿no? Y en cambio hemos encontrado que había gaps, ¿no? Que había ausencias importantes. Ahora es un momento de trabajar en equipo, por ciclos, el currículum, para en realidad decidir qué es lo que queremos que aprendan. Y ahí integrar, por supuesto, la educación emocional, las relaciones entre los estudiantes, los objetivos de ese propósito de la educación que un grupo como Escuelas Solidarias se propone. O sea, es el momento de integrar, no de acumular. Porque ustedes saben que cuando se integra hay cosas que hay que sacar. Hay cosas que hay que sacar, pero sobre todo hay cosas que hay que ponerlas en relación. Es un momento también muy importante para escuchar a los estudiantes. Es un momento muy importante para comenzar desde sus conocimientos previos, desde sus experiencias previas. Yo a veces cuando he oído alguna frase, que incluso la he oído del propio Ministerio de Educación de España, ¿no? Habría que utilizar el primer trimestre para dar los contenidos que no se pudieron explicar. Esto, desde mi punto de vista, es una aberración de la comprensión misma de lo que es el proceso de aprendizaje. Porque es, claro, si creemos que es un contenedor que hay que llenar, claro, pues entonces como no lo he rellenado, tengo que volverlo a rellenar lo que falta. Pero el aprendizaje de los estudiantes es mucho más vivo. Y ahí sí que es importante la estrategia nuestra como profesorado para decir qué es lo importante que no debe quedar en el gap, que no debe quedar en una brecha, que no debe en un descuido. Pero tendré que elegir. Y para elegir tengo que hacerlo en equipo. Porque, oiga, si se ponen a elegir por áreas y por departamentos, al revés, acabarán aumentando el currículum en vez de reducirlo, en vez de priorizarlo, en realidad, aquello que decía el secretario de Estado de Educación de Portugal, ¿qué es lo que mi área de conocimiento puede hacer por el saber de los estudiantes? No cómo puedo rellenar ese contenedor con más cosas, ¿no? Pepe, en relación con esto último que acabas de comentar, hay una pregunta sobre cómo se puede recuperar a los alumnos y alumnas que han pasado de curso y tienen contenidos curriculares atrasados después de lo que ocurrió al final del curso pasado. Sí, pues yo creo que como les comentaba antes, ¿no? Priorizando la atención de los estudiantes y en cambio estimulando la autonomía de otros. Claro, estimular la autonomía de un estudiante no es abandonarlo, Estudiar la autonomía de un estudiante no es decirle, bueno, pues tú te vas al pasillo y sigues haciendo, ¿no? En realidad requiere un seguimiento. Pero yo creo que en esto, si ahora venimos desde marzo del año pasado y hacemos una visión a 2-3 años vista, vamos a necesitar priorizar la atención de algunos estudiantes, porque si no las desigualdades van a ser espectaculares aún. Y van a ser mucho más aún de lo que son. En educación lo que pasa, en salud, si alguien no se toma la medicina, enseguida tiene síntomas de malestar. En salud, si un estudiante va como perdiendo ese proceso, digamos, de avance del aprendizaje y de las habilidades, lo notamos más a largo plazo. Pero de esta situación, si no tomamos una medida de priorización en la atención, va a quedar una gran brecha. Pero es que además la podemos aprovechar, insisto, para estimular más esa autonomía de los estudiantes, ¿no? Incluso del aprendizaje entre iguales. Recuerden que se aprende tanto enseñando como aprendiendo. O sea que ahora todo eso requiere, claro, todo eso no es mañana. Todo eso requiere un diseño didáctico. Todo eso requiere un diseño de aprendizaje. Y eso hay que hacerlo en equipo. Y entonces mi experiencia también en procesos de cambio es que ese diseño tiene que ser de ciclo, no tiene que ser de áreas de conocimiento, no tiene que ser desde las áreas, sino tiene que ser con la mirada global del ciclo, de la etapa de los estudiantes.
Yo creo que ha quedado claro que bueno, pues hay que trabajar en equipo, pero nos plantean, ¿se puede trabajar, como tú nos has comentado, sin el apoyo de la dirección del centro? Ah, no, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, en fin, en el mundo todas las cosas son posibles, ¿eh? Ahora decir que algo es imposible, no. Pero el equipo directivo, miren, mi convicción más absoluta, el equipo directivo marca muchísimas cosas en un centro, porque marca hasta el tipo de relaciones personales que se establecen. Yo siempre digo, vete a una reunión del equipo directivo, mira cómo se relacionan y acabarás viendo cómo se relacionan los estudiantes de tercero de primaria. Porque es como una lluvia que va cayendo y que va contagiándolo todo. Por supuesto, porque venimos de otra historia, ¿no? Venimos creyendo hasta este siglo que en realidad la educación la resolvía un maestro o una maestra en un aula. Y ahora ya hemos visto que así no hay cambio relevante, no hay transformación, porque este maestro se va o esta maestra se va y se acaba el cambio, ¿no? Incluso pasaba con directoras o con directores. Se va el director, se va la directora, se acaba el cambio, ¿no? Precisamente tenemos que conseguir esa cohesión mayor, ¿no? Y eso lo favorecen muchísimo los equipos directivos. Algún estudio, siempre hay estudios para todo, ¿no? El mundo anglosajón lo estudia todo, pero hay un estudio, me parece que es de la Universidad de Stanford, que hace muchos estudios, ¿no? Que incluso señala que un 25% de los resultados académicos de los estudiantes dependen del hacer del equipo directivo. No solo de lo que el profesorado hace en el aula, sino de la propia manera de hacer del equipo directivo. Ahora, como esta pregunta a lo mejor me la ha hecho una persona que está desesperada con su equipo directivo, lo que sí le tengo que decir es que no pierda la fe, que no pierda el ánimo, que incluso que busque complicidades dentro del centro, ¿no? Yo suelo decir a las direcciones que busquen complicidades dentro del claustro de profesorado, ¿no? Pues el profesorado también tiene que buscar sus complicidades porque no hay mal que 100 años dure. Gracias. Otra pregunta. La idea de que el alumnado haga actividades diferentes en espacios distintos es la estrategia que se ha venido utilizando en los últimos años y en este momento, bueno, pues no se permite. Yo creo que esta idea ha salido anteriormente, no es permitida en los centros por las condiciones que existen, ¿no? Sí. Miren, sí, ahí tenemos una barrera importante, ¿no? De todas maneras, yo sí que vuelvo a la idea un poco anterior, bueno, no está prohibido salir a la calle, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una presión enorme. Los colegios tenemos una presión más grande de la que tenían antes los bares. Ahora los bares han cerrado, ¿no? Pero la presión que teníamos los colegios respecto incluso, pensamos las familias, ¿no? La presión social, ¿no? Teníamos que guardar las medidas higiénicas de una manera que en cuanto salían de los muros de la escuela, en los parques, en las plazas, en las calles, aquello se rompía. Yo les diría, no renuncien del todo a ir sacando a algunos estudiantes fuera de la escuela. No renuncien, porque será una batalla que entonces perderá la escuela respecto a la educación fuera de los muros de una escuela, ¿no? Si ahora renunciamos a eso, probablemente cuando la evolución de la pandemia nos permita una mayor movilidad, lo más cómodo será seguir estando entre los 4 muros de las paredes. Ha costado muchísimos años sacar a los estudiantes de las aulas, de los centros físicamente, ¿no? No renuncien del todo, aunque sea un grupo pequeño, aunque sea un grupo... fíjense, a veces lo peor que nos pasa en la escuela es que pensamos o todos o ninguno. Precisamente, a lo mejor se encuentran que hay algún grupo de alumnos desmotivados, ¿no? A los que les cuesta mucho que conecten con algo. Bueno, pues elijan a esos pocos y sáquenlos a algún sitio, y llévenlos a algún sitio. Porque probablemente sean estudiantes que necesiten mucho mayor contacto con el exterior, más movilidad física, ¿no? Más energía, más energía cinética,
Pero no, o sea, para mí la clave está un poco en dejemos de pensar que lo que vamos a hacer lo van a hacer todos. Lo digo no en términos de crear desigualdades, sino lo digo precisamente en términos de luchar contra las desigualdades que se van a ir produciendo si no hacemos cosas diferentes con los estudiantes, si no dejamos de tratarlos o de que todos hagan lo mismo y especialmente al mismo tiempo, ¿no? ¿Y nos podrías decir algo sobre la brecha entre la educación pública y la educación privada? ¿Hacia dónde están yendo las cosas? Bueno, miren, eso es dicen en todas partes cuecen habas, ¿no? O aquella expresión de que cada uno explica según le va en su propio entorno, ¿no? Hombre, a mí lo que me preocupa, yo he trabajado toda mi vida, toda mi profesión en la escuela concertada, ¿no? Pero yo tengo la firme convicción de que un país se construye en torno a la escuela pública, al servicio público de la educación, ¿no? Un país que no tiene una escuela pública fuerte, potente, pues es un país que difícilmente construye cohesión social, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa, en todo caso, es la forma en cómo se gestiona la escuela pública, en general, ¿no? Es decir, los mecanismos de dirección, los mecanismos incluso de poder hacer que un grupo de personas a veces se comprometa con algo. En la escuela pública pasa desde el compromiso personal. Yo estoy comprometido y me comprometo y conozco experiencias de escuelas públicas que uno se pregunta, pero esta escuela pública y aquella otra escuela pública que tienen las mismas condiciones laborales, normativa, de funcionamiento, la ley de la función pública igual, ¿cómo es que una funciona pero con un grado de motivación, de cohesión fantástica, que en cambio aquella otra en realidad es una escuela muy descohesionada, muy deshilvanada, ¿no? Entonces yo sí que creo, claro, que en momentos de presión como esta, en el momento en que hay que tomar decisiones, algunas pueden ser acertadas o no, pero rápidamente, claro, una gestión muy lenta, una gestión muy burocratizada, una gestión basada mucho en la decisión individual de cada persona, va a dificultar eso, ¿no? De todas maneras, ustedes en Navarra en general tienen una escuela pública muy buena, ¿eh? Lo digo porque, vaya, yo tengo conocimiento tanto de... Mi mujer fue usuaria de la escuela pública y hijos de amigos míos también lo son, conozco a algunos docentes. Ustedes tienen unas buenas condiciones, pero la brecha puede aumentar, por supuesto. Lo más importante de que aumente la brecha no es que aumente la brecha entre la pública y la privada, ¿eh? Lo más importante es que aumente la brecha entre territorios, entre zonas, ¿eh? Es decir, lo más importante es que aumente la brecha entre el barrio de La Milagrosa y San Juan. Eso es lo más importante. O que aumente la brecha entre Castejón, no sé, o entre y Estella, por un decir. Lo más importante es pensar en clave de territorio socioeconómico, porque en estos momentos es por donde se está jugando la desigualdad social, ¿no? En Cataluña, a pesar, también hay mucho debate, pero en Cataluña también pasa un poco eso. Fíjense qué curioso, en Cataluña también, en el área de Barcelona y en el área metropolitana, es donde las diferencias son más fuertes. Cuando uno ya se va a las zonas más alejadas de la gran urbe, piensen que en Cataluña de los 7 millones, 5 viven en el área metropolitana de Barcelona. O sea que es un territorio, Navarra es mucho más repartida la población, aunque ahora tiene huida del campo, pero mucha más repartida la población. Pues ahí en las poblaciones grandes, urbanas, es donde el peligro de brecha es más fuerte, más importante. Gracias, Pepe. Gracias a María José por su opinión que ha puesto en el chat. Gracias. Muy brevemente, preguntarle si sabe si las universidades están planteando algunas estrategias de acompañamiento a aquellos alumnos y alumnas que están llegando
bueno, pues con conocimientos sin alcanzar. Ahora que nadie nos oye, ¿no?, que estamos como en familia, déjenme que les diga que la universidad, desde mi punto de vista, es algo que me provoca sentimientos desoladores. Porque yo creo que, incluso lo veo con también mi hija pequeña, ya tiene 21 años, casi 22, está en la universidad, la están matando al aburrimiento de una clase detrás de otra, por esto que digo es muy peligroso, porque luego ustedes lo graban y lo difunden, ¿no? Pero quiero decir, la universidad no puede. La universidad en general, excepto algunas honrosas excepciones, está haciendo eso que dicen que no hay que hacer, que es trasladar la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia. Y claro, la universidad está completamente cerrada, me refiero a la enseñanza presencial. No, ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces, está intentando trasladar mecánicamente eso. Ahora, es verdad que veo algunas universidades, déjenme que no diga nombres porque si no, por omisión, ya se saben las otras, ¿no? Pero hay algunas universidades que sí que están haciendo reflexiones potentes, ¿no? Bueno, ya que está lejos de mi ciudad, pues Mondragón creo que está haciendo una reflexión interesante, por ejemplo, ¿no?, sobre cómo atender de manera diferente en este momento ahora no presencial, ¿no? Pero a la universidad le está costando mucho, pero fíjense por qué, ¿eh? Le está costando mucho porque aún es un lugar donde el conocimiento disciplinar está excesivamente consagrado. Es decir, aún es el sitio donde el conocimiento de cada profesor, de cada profesora, de su disciplina, además en algunos ámbitos hiperespecializado, es su herramienta entre comillas, de poder, su herramienta de uso. En cambio, en la escuela obligatoria, claro, nos hemos visto mucho más empujados a tener que dialogar con otras disciplinas y dialogar con las emociones, con las relaciones familiares, con la evolución de la madurez, con la adolescencia, con el complejo de Peter Pan, con todas esas cosas. Pero, claro, una entidad educativa que lo obvie, pues yo creo que para mí puede ser desolador, ¿no? En España el peso de la creencia de que los estudiantes aprenden cuando los profesores hablamos es brutal. O sea, si nos analizamos a nosotros mismos, piensen, ¿nosotros qué creemos? Que si yo he explicado algo es cuando los alumnos lo han entendido y lo han aprendido. Y en cambio la observación científica nos demuestra que los estudiantes aprenden cosas de maneras muy, muy plurales y a veces incluso de maneras casuales, sorprendentes, pero que aprenden de muy diferentes maneras, ¿no? O sea que yo explique es una de las vías, una de las maneras, pero desde luego no es la manera que garantiza el aprendizaje. Muchísimas gracias, Pepe. Recuerdo, por favor, la evaluación para que la enviéis y creo que Marian tenía una pregunta para hacer y finalizar. Gracias. Sí, bueno, más que una pregunta es casi ya ir cerrando por horario también ya la sesión. Agradeceros mucho, entrar en el debate que estábamos entrando daría para estar aquí muchísimo tiempo, ¿no? Es cierto que nos queda un reto muy grande como centros escolares, que hay que reinventarse. No es fácil, la presencialidad es muy importante en otros momentos como escuelas solidarias en las que nos hemos reunido. Hemos concluido que no hay nada que pueda sustituir eso tal cual. En las universidades, que ahora hablabas, Pepe, también hace falta a veces tocar, ¿no? A manera personal, mi marido es profesor de Bellas Artes en Bilbao, que todavía están dando clases presenciales, y es de tecnología, o sea, ellos cablean, hacen robots, hacen cosas,
y se han reinventado y utilizan cosas para hacer online cuando necesitan, pero se les complica mucho. La reinvención es muy grande para poder hacer eso, ¿no? Así que la presencialidad a veces se vuelve necesaria. Pero estos tiempos son tiempos de reinventarnos. Yo quería concluir un poco en torno a la temática que nosotros trabajamos más fuerte, ¿no? Y que es la ciudadanía global. Y creo que en este momento, que para nosotros siempre es prioritaria, en este momento la situación nos ayuda a que el alumnado entienda esa corresponsabilidad social que tenemos, ¿no? Con el tema de la pandemia es muy claro, ¿no? Porque afecta no igual a todo el mundo, pero es como una afección general, ¿no? Y la corresponsabilidad social es importante para que los otros también se cuiden, y en esa educación del cuidado y de la corresponsabilidad creo que podemos reinventar muchas cosas y trabajar. En las posteriores formaciones queremos ir un poco por ahí, ¿no? Que, bueno, pues es nuestro camino, y en cualquier materia creemos que es aprovechable esta idea de la corresponsabilidad y de la ciudadanía global. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Podremos con ello? Yo creo que con perseverancia, con voluntad, con la convicción de que el propósito de la educación es ese. El problema es si al final el proyecto educativo del centro considera que es un tema como paralelo. Bueno, cuando podamos ya lo haremos. Esto de la ciudadanía está muy bien, pero cuando podamos ya lo haremos. Mientras no esté en el centro, la ciudadanía, el proyecto vital de los estudiantes, mientras no consideremos que realmente, ¿no? Aprender a ser ciudadano es como la obligación de la escuela obligatoria, ¿no? Es como la gran oportunidad de un país para tener cohesión, ¿no? Yo estoy convencido que si ustedes están convencidos, encontrarán la vía de solventar de una manera temporal, ¿no? Fíjense, si estuviéramos en guerra real, en guerra física, veríamos la tecnología como la salvación. En África, de hecho, los teléfonos móviles son la única esperanza de educación de muchísimos estudiantes, ¿no? Hablo ya más de la secundaria, estudiantes ya después de los 12, de los 13 años, ¿no? Si estuviéramos en una situación de guerra, de aislamiento, de destrucción del entorno, veríamos la tecnología como la salvación. No es que sea ni mucho menos la salvación, pero si conseguimos saberla ir como combinando con una presencialidad realmente efectiva, porque el hecho de que los estudiantes vayan a la escuela no garantiza que pase algo positivo. Cuando van a la escuela tenemos que hacer cosas para que pasen cosas, lo que queremos, para que aprendan lo que queremos. Pues desde esa perspectiva estoy convencido que un proyecto como de Escuelas Solidarias tiene que ser, como en estos momentos, una de las columnas del proyecto educativo de los centros. Bueno, te aseguro que hoy están conectados con nosotros a cerca de 135 personas, estamos calculando más o menos entre YouTube y Zoom, y que todas son muy perseverantes porque algunas llevan con nosotros como los 10 años, algunos son equipos directivos y otras personas son personas que han pujado tanto en sus centros que han conseguido que los equipos directivos les hagan caso, otras no, pero siguen peleándoselo y haciendo fuerza en los centros. Así que estamos seguros. Vamos a ver si con las formaciones del día 25, como os he dicho, 25 de noviembre y 10 de febrero, día 10 de febrero y 25 de noviembre, vamos ideando herramientas y maneras y vamos sacando, bueno, pues nos vamos volviendo a inventar un poquito para poder incluir todas nuestras temáticas y esta idea de corresponsabilidad en el aula. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todo el mundo. Por favor, si podéis terminar de rellenar las evaluaciones, pues os lo agradeceríamos un montón porque es la manera de saber un poquito por dónde encaminarnos con las formaciones y cómo mejorar. Agradeceros a todos de nuevo la presencia y nos vemos en los centros este año un poco menos, pero nos seguimos viendo en las formaciones de escuelas. Un abrazo a todos, un abrazo Pepe y gracias por estar con nosotros hoy. Qué ricasco. Agur, eskerrik asko.